Bueno, me llamo Alberto Bon y bienvenidos a la charla de GoldenEye, el juego dorado, del ojo dorado. Como conoceréis mucho, GoldenEye no solo es el mejor videojuego que ha salido de Bon hasta la fecha, por lo menos para la mayoría de la gente, sino que además es el juego más influyente de la historia de los videojuegos, que no es poco. No el más, pero uno de los más influyentes de la historia de los videojuegos. Por lo cual, para conocer un poco más GoldenEye es imprescindible hablar de sus creadores, la compañía de Rare, que fueron los creadores de GoldenEye. Para empezar, hablando sobre Rare, hablemos sobre sus fundadores, que fueron los hermanos Stamper, Chris y Tim Stamper, que por si alguien se lo pregunta no tiene nada que ver con el villano del Mañana Nunca Muere. Todo comenzó pues, en los años 70 cuando Chris Stamper, recién titulado en electrónica, pues empieza a trastear con los ordenadores de la época. En 1980 y 81 pues, decide abandonar su trabajo y dedicarse al desarrollo de los videojuegos. Entonces, en 1982 fundan Ashvik Computer Graphics, en honor de su pueblo, que es Ashvik de la Zouch. La empresa es totalmente familiar y en ella pues, colaboran amigos y familiares de forma puntual. Son una empresa muy pequeña, donde se dice que empezaron solamente con 4 empleados. Su futuro de desarrolladores, bueno, en los años 80 ya empiezan a trabajar con los ordenadores personales, pero en el 83 ya están agobiados por las deudas que tienen y deciden dedicar todos sus esfuerzos a la Spectrum, y publicando con un seudónimo que es Ultimate Play the Game. Su futuro de desarrolladores dependió de su primer título, que se llamó Jetpack, que por suerte fue todo un éxito. Como podéis ver aquí una captura de la pantalla de carga, y vendió 300.000 copias, que no está nada mal para un estudio Nobel, donde se estimaba solamente 1 millón de compradores potenciales. El juego es bastante simple y consiste sobre un astronauta que tiene que ir recogiendo trozos de su nave espacial. Con este, además de ser un éxito, consiguieron su primera oleada de fans y también salieron varias secuelas. Como podéis ver, también apareció una secuela en Xbox Live Arcade. O sea, fue bastante posterior. Y se empezó incluso a publicar una tira cómica del protagonista. En pocos años ya son multimillonarios, no, pero millonarios siquiera, y no solo repiten este éxito, sino que lo mejoran con juegos como Sabre Bluff. Como podéis ver aquí una captura. Y todo esto mientras las grandes superproductoras de América se van a pique en la gran crisis de los videojuegos, incluyendo la todopoderosa Atari. En Europa el panorama es muy diferente y predomina sobre todo los ordenadores personales, y donde hay un montón de estudios pequeños como el de los Stamper. Incluso en España también empezaron a salir estudios pequeños donde dieron comienzo a la edad de oro del software español. En este momento Rare vivía en un aire de misterio. La gente iba a comprar los juegos porque sabían que eran buenos, pero no sabían exactamente qué estaban desarrollando ni lo que se van a encontrar. Esto era porque, muy simple, no tenían tiempo. No tenían tiempo para ir ni a ferias, ni entrevistas, ni estar en revistas, ni nada. Según cuenta la leyenda, empezaron solamente, como he dicho, con 4 trabajadores sacando 2 o 3 juegos al año. O sea, dedicaban muy pocos juegos para que tengan gran calidad. Según cuenta la leyenda, pues los primeros años trabajaron más de 15 horas diarias los 7 días de la semana, parando solamente para comer y dormir. En 3 años se tomaron solamente 2 días de vacaciones. Se podría decir que trabajaron como unos auténticos esclavos. En 1985 cogen y venden el sello y sus licencias a US Gold, que es un distribuidor muy importante de la fecha, que pues encargó las secuelas de sus sagas a otro estudio británico para decepción de los fans, que notaron una gran pérdida de calidad. Este movimiento que realizaron fue porque son los Stamper, los ordenadores de 8 bits ya tenían los días contados y muchos estudios ya empezaron a probar, por ejemplo, ordenadores como la Atari ST o la Amiga, pero los Stamper estaban convencidos que el futuro del entretenimiento electrónico
estaba en una nueva consola de sobremesa que acaba de llegar de Japón. Me refiero a la NES. Bueno, pues para ello los hermanos Stamper crearon una sección dirigida por ellos mismos que se dedicaría en exclusiva a esta consola. Esta sección pues se llamaría Rare. Para los hermanos Stamper este movimiento supuso un gran problema porque Nintendo había aprendido mucho del fracaso de Atari y tomó varias medidas. Una de ellas es que para que un estudio pudiera desarrollar en esta consola necesitaba un kit de desarrollo. Los Rare, los hermanos Stamper, a pesar de tener una gran fama en Europa, en Japón y en Estados Unidos eran unos completos desconocidos, por lo que Nintendo, se podéis imaginar, no les concedió el kit de desarrollo. Los Stamper pues no se desaniman y se hacen con todos los cartuchos de la NES que pueden conseguir para investigar con ellos. Y solamente en unas semanas, mediante ingeniería inversa, consiguen romper la seguridad de la consola, lo que les permitía pues desarrollar cualquier título en la consola de NES sin el kit de desarrollo. Si ahora podéis pensar que empezarían a publicar juegos, digamos, de una forma pirata, como hicieron varios estudios, aquí os equivocáis. ¿Qué hicieron Stamper? Prepararon un par de demostraciones y sin cita previa se dirigieron a la sede oficial de Nintendo en Kioto con estas palabras: queremos una entrevista con alguien que mande. A ver dónde está el jefe, que quiero hablar con él. Bueno, pues por suerte aceptaron esa entrevista y la gente de Nintendo pues realmente estaba flipando, no por la calidad de demostraciones, sino por el hecho de que van estas personas y les demuestra que su sistema, que ellos pensaban que era irrompible, pues van ellos y se les muestra en la cara de que lo habían conseguido romper sin ningún tipo de problema. Por lo que entonces es cuando entra en historia el presidente de Nintendo de la época, que era Hiroshi Yamauchi, un personaje bastante peculiar. El presidente de Nintendo, entonces, que es conocido por sus muestras de carácter, y la osadía de los Stamper la aplaude, por lo que por fin les concede el famoso kit de desarrollo. Y una oferta muy buena, que sería desarrollar presupuesto infinito para desarrollar todos los juegos que ellos quisieran, cuando había también una norma en Nintendo que a otros estudios tenían el límite de sacar hasta 5 juegos al año. Da igual que fueras Konami, Capcom, que tenías ese límite, excepto Rare, que podía sacar todos los juegos que ellos quisieran. Como la mayoría de los como la mayoría de los desarrolladores de Nintendo son japoneses, Rare se convierte de la noche a la mañana en uno de los estudios más prometedores para triunfar la consola en el mercado occidental. En 5 años desarrollan hasta 60 videojuegos para la NES y alguno también para la Game Boy. Eso implicaba, pues podéis imaginar, un cambio drástico con cómo trabajaban antes. Antes sacaban pocos juegos, ahora al sacar más, digamos que cambian la calidad por la cantidad. Entre ellas, por ejemplo, podríamos destacar el videojuego de los Battletoads. En esa época estaba de moda las tortugas ninjas, y aquí en vez de tortugas pues pusieron unos sapos. Se le considera también bastante conocido por ser uno de los videojuegos más difíciles de la historia, y incluso se llegó a hacer una serie de animación, que según tengo entendido no llegó a pasar del piloto. En estos 5 años pues los Stamper aprenden muy bien la arquitectura de las consolas y, aprovechando ya el lanzamiento de la Super Nintendo, deciden volver a sus orígenes, o sea, cambiar la cantidad por la calidad, por lo que invierten dinero en comprar varias estaciones de trabajo de Silicon Graphics, que en aquella época era lo más avanzado gráficamente de momento, por lo que Rare se convierte en uno de los estudios más avanzados tecnológicamente del mundo. Entonces Gengo Takeda aparece, que es el representante tecnológico de Nintendo, que se ve interesado por esta compra que han realizado los Stamper y decide hacerles una visita. Después de echar un vistazo, no se ve muy convencido de que pueda ser práctico esto para los videojuegos, por lo que les pide una demostración. El día siguiente le avisan de que ya tienen lista de demostración, en un solo día. Pues, según los Stamper, cuando fue el señor Takeda con sus otros trabajadores de Nintendo,
Cuando terminó la demostración, estaban flipando tanto que empezaron a mirar detrás de la televisión y debajo de la mesa porque no se creían que una Super Nintendo podía manejar esos gráficos. Entonces Yamauchi, al enterarse de todo esto, realiza dos movimientos. En primer lugar, compra el 25% de la empresa. Y en segundo lugar, les hace una gran oferta. Y les que puede ser mejor que un presupuesto infinito. Pues le da la oportunidad de desarrollar un videojuego con el personaje de Nintendo que ellos quieran. Podrían haber hecho Mario, Zelda, pero ellos muy fans eligieron Donkey Kong. En su desarrollo tuvieron libertad absoluta. Se dice incluso que el propio Miyamoto, el creador del personaje, incluso de Donkey Kong y de otros como Mario, como seguramente ya conocéis, pues les envió unas ideas para el videojuego. Los Stamper las rechazaron todas, sin ningún tipo de problema. Hay que destacar esta libertad que tuvieron durante toda esta época con Nintendo, porque otros estudios de Nintendo los gobernaban como con puño y hierro, poniendo a Miyamoto como un absoluto tirano, donde no tenía ningún problema en cancelar productos muy avanzados sin ningún tipo de problema. En fin, digamos que Rare eran los niños mimados de Yamauchi. Donkey Kong Country aparece en 1994, el cual fue un éxito inmediato, colocándose como el segundo juego más vendido de la Super Nintendo, solo superado por uno de Mario. Fue también el primer juego de Nintendo desarrollado fuera de Japón, el primer juego de consolas en usar gráficos 3D pre-renderizados y además resucitó una franquicia aparentemente muerta. Nintendo entonces ya empieza a preparar el lanzamiento de su nueva consola después de unos cuantos años, que sería la Nintendo 64, donde anuncia a Rare como que este estudio iba a desarrollar en exclusiva para la consola, algo que deja a los medios muy fríos porque se ha hecho un par de juegos buenos, pero aún no son lo suficientemente famosos para ser conocidos. Incluso se dice que Sega, la competidora de Nintendo en aquella época, pues intentó convencer a los Stamper para que desarrollaran juegos para su consola. Los Stamper se negaron porque eran muy fieles a Nintendo. Repasando lo ocurrido, Rare consiguió asentar la consola de la NES en Estados Unidos, más tarde aumentó mucho las ventas de juegos para la Super Nintendo y ahora Nintendo 64 les necesitaba más que nunca porque la competencia de ese año fue feroz. Por ejemplo, ese año que terminó triunfando fue la PlayStation 1 de Sony. Por lo que Nintendo decide adquirir el 49% de la empresa para asegurarse todos los títulos del estudio. Rare, pues en esta consola, en la Nintendo 64, hizo muchos juegos, pero si hay uno que destaca, os podéis imaginar cuál es. GoldenEye. Do you know how to use one of these? GoldenEye. Load a rumble pack and see how it feels when 007 meets N64. Si os habéis fijado, al final del tráiler aparece el logotipo del Mañana Nunca Muere. Muy curioso, luego hablamos de ello. Bueno, pues en un movimiento que muy poca gente entendió de Nintendo por su forma de hacer juegos para toda la familia. Esos juegos que desde un niño de 4 años hasta un abuelo de 80 pues puede jugar perfectamente porque no tienen violencia. Y por la forma de pensar Nintendo, que son muy reacios también a comprar licencias externas, van y compran la licencia de James Bond. Recordemos que en la anterior película a un hombre le explota la cabeza. Tan pronto pues compran la licencia, Nintendo le deja el trabajo, o el marrón, como lo queráis ver, a Rare otra vez con libertad absoluta. El desarrollo de este videojuego pues empieza en la Super Nintendo, con la idea de ser un shooter sobre raíles, un poco al estilo de Virtual Cop, donde el personaje se mueve solo y solo tenemos que disparar. Nada más pasar a la Nintendo 64 el proyecto, pues fue un shooter con movimiento absoluto como el que ya conocemos. Hoy en día podéis ver a este juego como un triunfo, vendió un montón de videojuegos, de consolas y fue alabado por la crítica. Cuando estaba en desarrollo muy poca gente apostaba por él. Se podría decir que Rare tenía todas las papeletas de fracasar. ¿Y diréis por qué?
Pues había bastantes motivos. Rare seguía siendo una compañía completamente desconocida para los grandes medios. Excepto los hermanos Stamper y los directores Martin Hollis y David Doak, para el resto del equipo era su primer proyecto profesional. No está nada mal empezar a trabajar y sacar un GoldenEye. Eso es empezar bastante alto. Como he dicho antes, Nintendo pues no era muy conocida por sacar juegos para adultos. Se solía oír mucho eso de es que Nintendo no sabe hacer juegos para adultos, solo sabe hacer juegos para niños. ¿Qué más? Bond nunca ha tenido un gran éxito en los videojuegos, han sacado varios, pero ninguno ha destacado entre ellos. El juego además salió, como veis podría aparecer el logotipo del maníaco que muere, porque salió 2 años y medio con retraso respecto a la película. Imaginaos que ahora sacan, por ejemplo, el videojuego de Skyfall, no tendría mucho sentido. O sea, la gente ya estaba pensando en la siguiente película y le saca el videojuego de GoldenEye. ¿Qué más? Y lo más importante, el género. Por aquella época, un shooter, por obligación, tenía que jugarse en un PC con un teclado y un ratón. Jugarse esto con un mando, pues es algo que no se llegaba a entender. En definitiva, se podría haber deletreado más grande la palabra desastre de este proyecto. Bueno, pues GoldenEye demostró que es un juego en primera persona era posible en consolas, donde, por ejemplo, entre otras novedades, antes los juegos de shooter eran de ir de A a B, matando a todo ser viviente que pudieras ver en el videojuego. Aquí tenías que cumplir unos objetivos para cumplir con éxito tu misión. ¿Qué más? Tenía la posibilidad de pasar algunos niveles con sigilo, armas con sigilo, usar un francotirador para no llamar mucho la atención. La posibilidad, por ejemplo, también de hacer diferente daño según en qué parte del cuerpo disparemos, la cabeza, la pierna. Y el multijugador, que fue un añadido de última hora y que retrasó el videojuego pues, en un par de ocasiones. O sea, uno de los aspectos más destacados de este videojuego es el multijugador y de lo que más se ha dado de hablar es un añadido de última hora. El juego pues ganó todos los premios por haber de ese año de videojuegos, incluso un BAFTA, y vendió hasta 8 millones de unidades, lo que equivalía a un cuarto de las Nintendo 64 vendidas de la época. Se podría decir que fue un auténtico vendeconsolas. Se preparó también, bueno, ahora vamos a pasar un poco a las curiosidades de este videojuego. Y la primera es que se preparó una versión diferente para la Virtual Boy de Nintendo también, que estaba orientado a la conducción. Podéis ver aquí una captura que se filtró, donde podemos ver una especie de coche y unos helicópteros. Y por si no conocéis la consola, es la que aparece a la izquierda, que es una especie de gafas y tienes 2 pantallas para hacerte una especie de efecto 3D. Y también se la conoce por ser uno de los mayores fracasos de Nintendo. Seguimos con que el juego, como ya sabéis, está basado en la película, pero también se basó un poco en el libro de John Gardner, en la novelización que hizo de la película, que donde pues alarga un poco más la historia que aparece en el film. En la película, el personaje de Jack White destaca bastante, pero en el videojuego no se le ve en ningún momento, pero en los textos que aparece antes de empezar una misión, se le menciona diciendo que se encarga de entrenar a Natalia con armas de fuego. Antes, en las anteriores misiones, pues Natalia es súper tonta, se limita a ponerse en medio cuando estás disparando y es muy común dispararla por accidente. Después, pues por lo menos se mantiene detrás y disparando con una pistola, por lo menos parece que hace algo. Este videojuego era compatible con un periférico que se llamaba Rumble Pack, que proporcionaba vibración al mando. Ahora estamos acostumbrados a que directamente ya lo tenga el mando, pero con la Nintendo 64 teníamos que comprar este accesorio. En este tráiler que os voy a poner, pues lo destaca bastante y así veis también un poco cómo se anunció este videojuego en Japón, que es bastante curioso. Veamos. 世界的なスパイ映画007の興奮がそのままゲームになりました。いいですね。憧れますね。一度やってみたかったんです。撃ちますしびれます。心臓バックでブルブルします。任天堂64ソフト007ゴールデン
はいしびれますしびれます。 No he podido resistirme a poner este trailer, este anuncio. Bueno, en la película aparecen varios gadgets y en el videojuego también encontramos varios. Por ejemplo, para decir alguno, tenemos el reloj, que es el reloj Q versión 2.01 beta. Con él puedes consultar tu barra de energía y blindaje. Puedes seleccionar el arma y gadget que puedes utilizar en esa misión, configurar las opciones de control del juego, sonido y pantalla, acceder a los objetivos de la misión y, por si no fuera poco, también cuenta con imán superpotente como en Vive y Deja Morir, un rayo láser como en la propia película y como detonador como también como en la propia película, y además da la hora. También tendremos las famosas minas que podemos explotar con el reloj y también tendremos una mini cámara que también apareció en la película de Moonraker. Como os podéis fijar, el objetivo está en el segundo 0 de 007 y posteriormente también apareció en el videojuego de Nightfall con un aspecto un poco diferente. Bueno, una pregunta que os quería hacer es ¿qué es lo más criticado de la película? La música. La banda sonora, ¿no? Sí. Pues en el videojuego ocurrió todo lo contrario. Ya no es una gran banda sonora para un videojuego, sino es que yo por lo menos la pondría a la altura, yo creo que también muchos, de John Barry o David Arnold, porque es para mí una obra de arte. Para que entendáis un poco cómo es la banda sonora, preparo unas pequeñas muestras para que oigáis. Escuchemos. Bueno, como habéis podido oír, en mi opinión es una obra de arte y os recomiendo que busquéis por internet la banda sonora completa, aunque no os gusten mucho los videojuegos, porque yo creo que merece la pena escucharse aparte. Como ya sabréis, seguramente la Nintendo 64 no es una consola súper potente para mover todos los gráficos que quieran, por lo que Rare tuvo que usar muchos trucos para hacerlo lo más fluido posible. Uno de ellos fue pues usar texturas, la mayoría en blanco y negro. De esta forma pues se procesaba mucho más fácilmente que si fueran texturas en color. Y el juego pues funcionaba mucho más fluido, lo cual es esencial en un shooter en primera persona. Por ejemplo, en esta captura, si os fijáis, es todo en blanco y negro, todas las texturas, excepto algún detallito en amarillo y el soldado que está en azul. Bien, pues el cartucho, el que está aquí, pues si queréis echar un vistazo, no ese, pues ocupaba 96 megabits, lo que equivalía a unos 12 megabytes. No está nada mal para un juego completo, ocupaba bastante poco. Y dentro de este cartucho, pues también se encontraba, esto es algo que se descubrió hace poco, pues un emulador de la ZX Spectrum con 10 juegos realizados por Rare. Es algo que desarrollaron los empleados de Rare para probar de forma experimental y que se desactivó en la versión final.